Amada Iglesia, Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente en este día miércoles, una noche maravillosa que Dios nos regala a cada uno de nosotros para disfrutar un momento lleno del Espíritu Santo a favor de nuestras vidas. Es retomar una experiencia nueva de donde Él nos va a llenar, donde nos va a edificar, donde cada uno de nosotros disfrutamos a través de la alabanza, a través de la palabra, momentos donde nuestra vida espiritual crece para volver a tomar esas nuevas fuerzas después de venir el domingo a llenarnos de la gloria del Señor. También es muy importante los días miércoles estar ahí en su casa o en el lugar donde se encuentra para que nos podamos unir, ¿no?, a esa hora para poder adorar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan maravillosa poderlos saludar con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, a todos allí en su hogar, en el lugar donde se encuentren, a nuestra amada pastora. Nuestras vidas son llenas de la presencia del Señor en esta maravillosa noche. Una noche de grande victoria, donde el Espíritu Santo de Dios quiere que nuestros corazones sean obedientes a Dios y donde nosotros vamos a ser esa iglesia que se humille delante de su presencia. Por eso vamos a orar, a entregar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todo lo que nos aleja de Dios para que Él nos llene de esas ricas bendiciones que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, a favor de nuestras vidas. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. En esta noche vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar, a hablar con nuestro Dios como nos gusta hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos a presentarnos delante de ti, Señor. Nos acercamos, como dices tú, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor, Dios de la gloria. Queremos venir a decirte, Padre, gracias. Gracias porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por tu presencia. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos jamás, Señor. Siempre estás ahí, Señor. Nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y te damos gracias por esa promesa, porque tú la cumples, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Te exaltamos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. En esta noche, bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, con el deseo de ser instruidos en tu palabra, de ser guiados, como dice tu palabra, con el poderoso Espíritu Santo, Señor. Aquí venimos a disponer nuestro corazón, precioso Padre. Abrimos nuestro corazón y disponemos nuestro ser. Queremos que este corazón nuestro sea una buena tierra donde tu palabra caiga, donde tu palabra, Señor, dé fruto al 100%, mi Señor. Aquí estamos como tus hijos, aquí estamos como tu iglesia, Señor, tus redimidos, dispuestos a escuchar tu voz, Señor, dispuestos a recibir tu enseñanza, dispuestos a recibir tu dirección, Señor, esa dirección que nos lleva hacia donde tú, Señor, quieres llevarnos, introducirnos cada día, mi Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra y pedimos, mi buen Señor, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada casa, Señor, en cada lugar donde esta palabra se escucha. Tu presencia, Espíritu Santo, sea manifiesta, Señor. Que seas tú, mi Señor, tocando cada vida, llenando cada vida, supliendo, mi Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos, de cada persona que escuche esta palabra, porque tú conoces nuestras necesidades, tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad, mi Rey de la gloria. Antes que lo pidamos, tú lo sabes, Señor. Por eso te damos toda gloria, honra y honor, Señor. Pongo cada dificultad de mis hermanos en tus manos para que tú obres, Señor, para que tú, Señor, seas, bendito Dios, manifestándote a cada vida y llenando, Señor, cada corazón. Te damos gracias y declaramos que en esta hora, Señor, el cielo se abre, Señor, sobre las casas de nuestros hermanos, sobre este lugar. Los cielos son abiertos, Señor amado, y declaramos que tu presencia desciende y fluye en los hogares, en las casas, en los diferentes lugares donde tu palabra se escuche, Señor. Bendito Dios, el poder del Espíritu Santo, Señor, será hermoso en cada hogar, mi Rey. Muchas gracias, precioso Dios. Te damos toda gloria, honra y honor y te pedimos, Padre, háblanos en esta noche y guíanos, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Aleluya, qué hermoso es orar a Dios, colocar todas nuestras cargas y recibir las bendiciones de Él. Pero también la palabra del Señor es maravillosa a favor de nosotros y por eso queremos que nos acompañe a leer la palabra del Señor aquí en el libro de Isaías, capítulo número 16, el versículo 6. Dice la palabra para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así la palabra. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Amén. Amén. Qué palabra que Dios coloca al profeta Isaías a declarar sobre Moab. Normalmente la palabra del Señor trae bendición a favor de nuestras vidas cuando nosotros o el pueblo del Señor se humilla delante de su presencia. Dice el Señor que le encarga encarecidamente y el profeta, el rey Salomón, pues lo hace realidad. Y por eso Dios le dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y humillar en su rostro, entonces yo oiré desde el reino de los cielos, bendecir, perdonaré sus pecados, bendeciré tu tierra. Dios es ese Dios maravilloso que cuando un pueblo se humilla, pastora e iglesia, cuando nosotros como iglesia nos humillamos delante de su presencia, reconocemos con humildad su poder y su gloria, reconocemos que Él es el que tiene el poder de hacer todas las cosas, entonces Dios se agrada, Dios nos levanta, Dios nos bendice, Dios trabaja y hace que su ejército celestial opere a favor de nosotros, hace que nuestros caminos sean de victoria. Él se coloca en los asuntos nuestros, Él empieza a trabajar en todo lo que nosotros entregamos cuando nos humillamos en oración y en alabanza. Pero aquí hay un pueblo llamado Moab. Moab, cualquier pueblo que se rinde al Señor, se humilla al Señor, Dios tiene misericordia. Dios usó pueblos como el pueblo babilónico, cuando estaba el rey Nabucodonosor, los usó para bendecir al mundo, al universo. Utilizó muchos reyes para bendecir a Ciro, que no eran reyes de Israel, pero los bendijo, los prosperó para que ellos fueran reyes en los cuales Dios podía bendecir el mundo conocido en ese tiempo. Y ahora Dios también nos está diciendo que el pueblo que se aleja también es un pueblo en el cual Dios no coloca las bendiciones, sino los desampara a causa de lo que ellos mismos practican. Dice que este pueblo de Moab eran soberbios, eran arrogantes, era un pueblo que hablaba de mentiras. Por eso Dios se aleja de este pueblo, Dios no bendice a este pueblo. Cuando usted lee todo el capítulo número 16, desde el capítulo 15 del libro de Isaías, está hablando sobre las adversidades de que Moab no obedecía a Dios, no quería las cosas de Dios, y por eso la soberbia. Cuando alguien se aleja de Dios, empieza a adquirir la soberbia, empieza a adquirir esa altivez y empieza a hablar de mentiras. Por eso las personas sin Dios hablan muchas mentiras, hablan cosas en las cuales no son razonables delante de la presencia del Señor, y ellos creen estar en la verdad, y esa soberbia y esa altivez al cabo del tiempo pues terminan que ejércitos o otras adversidades que el enemigo toma control y les hace daño y terminan en grandes adversidades. Por eso este pueblo, Moab, se alejó de la presencia del Señor, no obedeció las cosas de Dios, y al no obedecer las cosas de Dios pues terminó en grande adversidad. Hay momentos también en el hombre, así esté humillado, esté siguiendo los caminos del Señor, sea obediente al Señor. Hay momentos difíciles en la vida de las personas, hay momentos en los cuales muchas personas están caminando en la presencia del Señor y a pesar de eso se sienten solos, a pesar de que están caminando con el Señor, sienten tristeza, sienten problemas, incertidumbre en muchas circunstancias de su vida, no ven la luz por donde salir en ese camino en que van y que desean salir y no ven la salida. Muchos de ellos también encuentran que es un callejón sin salida, no ven por dónde salir y se encuentran frustrados y se encuentran sin poder salir adelante. Eso ocurre normalmente en la vida del hombre, en la vida aún del creyente. Es para que el Espíritu Santo de Dios le busquemos a través de la oración, le busquemos que Él nos ayude, porque puede pasar todos nosotros en los caminos del Señor
Señor, también pasamos por dificultades muchas veces pasamos por problemas, muchas veces la adversidad viene, pero no es para ser soberbios, no es para ser arrogantes o hablar de mentiras, sino llegar y buscar esa ayuda del Espíritu Santo. Y buscando la ayuda del Espíritu Santo, nos hablaba el Señor el día domingo, cuán importante es para cada uno de nosotros ver que la promesa del Señor es que cada uno de nosotros, estando a sus pies, rendidos a sus pies, Dios está buscando hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores busca Dios que le adoren. Es importantísimo. Entonces, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la lucha, cuando se está sintiendo que no tiene salida, que está sin ese camino, como que ya no tiene esa luz, ese callejón sin salida, esas adversidades que están pasando sobre tu vida, cuando usted se sienta en estas cosas, busca la presencia del Señor, adore a Dios. Cuando adoramos a Dios, inmediatamente entonces la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios trae la palabra a favor de nosotros, saca esa luz para ver por dónde vamos a nosotros a salir. Por eso es importantísimo que cuando normalmente el enemigo quiere, con el problema, con la dificultad, es alejarnos de la oración, alejarnos de humillarnos delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros nos humillamos adorando, alabando la presencia del Señor, a pesar del dolor, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la necesidad, a pesar de todo lo que nosotros estamos escuchando, al adorar a Dios, al alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, al orar a Él, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos fortalece, empieza a abrir ese camino maravilloso y saca de nosotros lo que el enemigo quiere hacer es que nosotros seamos soberbios, seamos personas en las cuales arrogantes en contra de las cosas de Dios. Pero como estos pueblos que no buscan al Señor, cuando no se ora, cuando no se busca la presencia del Señor, pues el enemigo quiere hacer eso. Pero normalmente cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando pasa la adversidad, muchas personas ya pierden las fuerzas. Al perder la fuerza, muchas personas ni siquiera oran, y muchas personas tomamos, o a veces se miran y se toma la determinación, se alejó de los caminos del Señor, se alejó del Señor, ya no confía en el Señor. Pero normalmente son los problemas, las adversidades, las fuerzas que se le acaban espiritualmente. Pero Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Si le buscamos, Él nos responde. Si estamos ahí buscándolo a Él, Él está atento para ayudarnos en medio de la necesidad de cada uno de nosotros, en medio de lo que estamos pasando en este tiempo. No dejemos esas adversidades que el hombre fuerte quiere colocar para que seamos arrogantes, para que seamos personas que soberbias, es aquellos que hablamos mal de las cosas de Dios, que no creemos en las cosas de Dios. Inmediatamente Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, pero esa nación, por ejemplo Moab, habló mal de las cosas de Dios, fueron soberbios, fueron personas altivas, dice la palabra que acabamos de leer, arrogantes, y hablaban mentiras, y por eso Dios le quita, no los protege, no los bendice, y terminan siendo grandemente derrotados por otros ejércitos, porque son personas que no obedecen a las cosas del Señor o no le creen a la mano poderosa del Señor. Por eso nosotros, cuando nos esforzamos a buscarle, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, si nosotros adoramos, el Espíritu Santo de Dios nos va a llenar para ayudarnos para salir adelante en lo que nosotros necesitamos. Así es, Pastor Iglesia, porque algo muy importante es como comenzó usted hablando, Pastor, y nos hablaba de que el Señor nos recuerda y nos dice una cita muy conocida para nosotros, es: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepentiesen de sus pecados, los confesaren, entonces dice la palabra que veremos la gloria del Señor. El problema es que muchas veces nosotros, conociendo a Dios, ignoramos su presencia, porque aquí la humillación se trata de reconocer la grandeza de Dios, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Él vio la gloria del Señor, él vio todo lo que hizo Dios cuando los utilizó las 10 plagas para sacarlos de Egipto. Amén. Cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando iban por
el desierto, vieron la gloria del Señor, tenían sed, les sacó agua de una roca, algo que solamente el Señor podía hacer, iglesia. Pero resulta que ellos, a pesar de ver la grandeza de Dios, a pesar de ver la gloria de Dios, ellos fueron rebeldes. Siempre Él dice la palabra que eran soberbios, que eran altivos en su corazón, y eso pasó. Por eso el Señor manda que se humilles a su pueblo, al que le conoce, al que ha conocido, al que conoce el poder de Dios, y nosotros somos los que tenemos que ir a eso. Y en esa humillación es eso, iglesia, es reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios es el único que nos ha ayudado, y que si nosotros hoy tenemos algo es porque Dios nos lo ha dado, porque es que el problema es que la soberbia del hombre hoy en día se conforma en que yo soy el que hago las cosas, yo soy el que gano, yo soy el que tengo, o sea, el yo. Pero no es así, es Dios el que nos provee. Si Dios no quisiera que tuviéramos, no tendríamos, pastor, pero es la grandeza de Dios. Entonces nosotros, cuando vamos en oración, entonces nos doblamos nuestra rodilla y reconocemos que es nuestro Dios el que provee, el que ayuda, el que sana, el que nos sostiene, el que nos levanta. Por eso nosotros vemos que del fruto del Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu Santo es la humildad, porque esa humildad es esa humillación, reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, que sin Dios nosotros no somos nada. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos capítulo 1, dice, porque ellos le conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria a Dios. Y eso pasa con mucha gente hoy en día, iglesia, gente que está en las iglesias, gente que está en la iglesia y que va y que se reúne, pero que es soberbia, que es altiva, que es arrogante. Y a veces pasa por diferentes pruebas y dificultades, como lo decía usted, pastor, y es verdad. La misma palabra del Señor dice que el Señor le habló al pueblo de Israel y dice que lo pasó por el desierto para mostrar lo que había en su corazón, porque era un pueblo supremamente soberbio, o sea, se ponía furioso, peleaba con Dios. Y hoy en día uno se da cuenta que mucha gente pelea con Dios en las iglesias, o sea, va y reciba la palabra y está, pero se pone bravo porque Dios no le hace esto, porque Dios no sé qué, y se pone bravo y pelea con Dios. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere es que nosotros exaltemos su nombre, que le demos toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque Él quiere manifestarse a la vida de cada uno de nosotros, iglesia. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer primeramente que Él es nuestro Dios, reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Él es Adonai, dice la palabra, o sea, nuestro Señor, porque Adonai quiere decir Señor. Pero es que una cosa es decir, ay, sí, Jesús es mi Señor, pero recordemos que cuando yo digo Él es mi Señor, nosotros al Señor le obedecemos, nosotros al Señor le rendimos gloria, le rendimos pleitesía, nos humillamos ante su presencia. Por eso es Señor, porque cuando nosotros tenemos a alguien que señorea sobre nuestra vida, es porque estamos dispuestos a obedecer, pastor. Estamos dispuestos a ser guiados por Él, a encontrarnos con Él, porque eso es lo que quiere el Señor. Un corazón, dice la palabra, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. O sea, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros reconozcamos su grandeza y su poder para poder avanzar en las cosas que deseamos obtener, pastor. Amén. Qué bendición es saber que Dios es un Dios lleno de amor, lleno de esa compasión tan maravillosa. Pero podemos encontrar que ese pueblo que fue anunciado, o para todos ellos era conocido, que cuando la voz, la palabra, cuando el mensajero de Dios llevaba las buenas nuevas, ellos tenían que, o sea, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, no como nosotros queramos, sino como Dios ya declaró que es la palabra de Dios, y Dios no exige nada malo. Por eso es tan importante ver que estos hombres de Moab eran soberbios, eran arrogantes, y esta altivez que ellos tenían, no cambiaron su forma de ser, a pesar de que quizás hubo un mensajero, porque Dios siempre dice que no hace nada sin que antes avise, sin que antes anuncie. Y anunciaron las cosas, pero ellos no creyeron. Mire, Dios es un Dios que perdona a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que estemos pasando. Cuando nos humillamos, Él siempre nos escucha. Pero no dejemos que en nuestro corazón haya soberbia o haya arrogancia. Nínive era una nación arrogante, era una nación soberbia, era una nación perversa. Pero cuando pasó Jonás,
esos 3 días atravesando la ciudad y declarando que Dios iba a destruir esta ciudad, ellos se arrepintieron. Buscaron al Señor desde el rey, aún hizo hasta los animales en ese día que no comieran nada, ayunar en ese día para buscar en oración, en esa adoración. Siempre que buscamos a Dios en la oración, en la adoración hay una atmósfera que cambia. Nuestra oración, cuando adoramos al Señor, hay una atmósfera que cambia de una forma sobrenatural, tan maravillosa que nosotros podemos sentir esa presencia y nuestra oración sube a otro nivel. Vamos a hacer unas oraciones llenas del poder del Señor, llenas de la gloria del Señor, porque eso es lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Por eso la iglesia debe ser una iglesia que se humille delante de su presencia. Si mi pueblo se humillare, por eso la palabra es humillar, es creerle al Dios Todopoderoso. Y lo contrario a humillarse, pues es la altivez, es la soberbia, es la arrogancia. Y esa altivez, esa arrogancia hace que la persona se aparte de la presencia del Señor. Mire lo que dice el sabio Salomón allí en Proverbios, capítulo número 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo primero que nos habla es que cuando nosotros tememos al Señor es aborrecer el mal, aquellas cosas de mal, pero la soberbia, la arrogancia, pues llevan a hacer cosas malas normalmente en el corazón de las personas que sienten esas cosas. Por eso nos dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando aborrecemos el mal, no es en nuestras fuerzas, quizás por la cultura, por las cosas que estamos viviendo, pues normalmente a veces no tenemos esa adversidad en nuestra vida, no tenemos esa sensibilidad en nuestro corazón. Pero cuando conocemos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu le damos esa oportunidad que Él llegue a nuestros corazones, por eso una de las promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, está el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, y al estar el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces hace que haya temor a Jehová. Inmediatamente, cuando hay temor al Señor, el Espíritu Santo de Dios nos hace ver y aborrecer el pecado. Antes nos deleitamos en muchas cosas, pero cuando le damos la oportunidad que Él gobierne nuestra vida, y esa promesa que llegue a nosotros, y derramaréis de mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces inmediatamente Él mismo nos enseña a aborrecer el mal. Hay muchas cosas que nosotros antes de conocer al Señor nos gustaban, que no le agradaban a Dios y que nos parecía bien, pero en el momento que conocimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios reargulló nuestro corazón y nos hizo ver lo mal que nos estaba haciendo, mal para la salud y mal para la economía y mal para la vida espiritual. Y Él nos hizo ese cambio maravilloso a favor de nosotros. Y sigue diciendo en la parte B de ese Proverbio 13, dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, Dios aborrece estas cosas. Dios quiere que no carguemos con eso, que va a ser una carga tan maligna sobre nosotros, porque esa carga, Moab cargó con eso. Moab cargó con la soberbia, con la arrogancia, con la mentira. Y aquí Dios nos dice a través del sabio Salomón, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, o sea, lo que se habla mal del Señor, el mal camino y la arrogancia y la soberbia es una maleta pesada, es una carga pesada, es una carga de adversidad que el hombre y la mujer, o la nación o el pueblo que no tiene a Dios, pues va a cargar con estas cosas, y es una carga que hace daño a la vida de las personas. Otra traducción dice, en vez de aborrezco, dice la otra, en vez de aborrecer, es odio, es un sinónimo, odio. Es decir, Dios no está diciendo la palabra del Señor que Dios puede decir, no le gusta la soberbia, no le gusta la arrogancia, no le gusta la boca perversa, o no le gustan las personas que están de mal camino. Él dice es aborrezco, odio. Es decir, en las otras traducciones dice Dios aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y la boca perversa. Son aborrecer. Mira, odia, Dios odia. Es decir, que Dios odia algo es tremendo. Una de las cosas que más que él separa al hombre del Señor es la soberbia, es la arrogancia. Esa soberbia y esa arrogancia
arrogancia lleva a la destrucción del hombre, lleva a la destrucción de la persona en la forma, en la cultura, en la forma de la sociedad, en la forma de la amistad, en todas las relaciones, pues empieza a dañar la soberbia, la arrogancia y la mentira, empieza a hacer un daño tan tremendo en medio del pueblo. Por eso Dios odia la soberbia, odia la arrogancia, y la persona que lo carga, pues ellos mismos llevan cargas pesadas y se hacen daño con todas las personas, hacen daño a la misma familia, se hacen daño a ellos mismos de cargando esa adversidad sobre sus vidas. Claro que sí, y es que por eso la palabra del Señor nos recuerda que el Señor dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema de la soberbia es que esto nace en el corazón, son cosas que se almacenan. Dice la palabra dice que la abundancia de la boca habla, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces cuando la persona empieza a decir eso es porque está en su corazón, porque lo ha guardado. ¿Por qué lo ha guardado? Por las diferentes circunstancias. Usted decía, pastor, porque la gente se carga. Todos pasamos por dificultades. Nadie dice, no, es que la vida es fácil. No, la vida nunca es fácil. La vida tiene sus altibajos, tiene sus problemas, tiene sus cosas, pero tenemos que aprender a superarlos. ¿Y cómo? Con la ayuda del Señor. Cuando nosotros vamos allá y dejamos las cargas, como decía el pastor, en las manos del Señor. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, cansados, que yo os haré descansar. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque es que si tú no pones las cargas en las manos del Señor, si tú no descargas tu peso, tus cansancios, tus interrogantes y muchas cosas, si tú no las dejas a los pies del Señor, esto te va a cargar y te va a volver precisamente arrogante, altivo, soberbio. Por eso el Señor dice que cuando nosotros venimos y descansamos en Él es que aprendemos a ser humildes de corazón. De lo contrario no, porque entonces como eso se va acumulando en el corazón, pastor, empieza la boca a decir cosas, como decíamos nosotros, sandeces, gente que habla cosas y no sabe ni lo que dice. De verdad que es terrible lo que se habla. A veces la gente abre su boca y deja salir palabras sin saber qué es lo que está diciendo, con las cuales ata su propia vida, con las cuales hace la soberbia y se levanta y es altivo contra Dios, y después tiene la consecuencia de sus palabras, porque la realidad es esa. Todo lo que hablamos, no se olvide que todo lo que hablamos y todo lo que decimos es como una semilla que se va botando, y que esa semilla no se muere, sino que esa semilla va brotando, y en algún momento vamos recogiendo lo que dijimos cuando teníamos mal genio, cuando estábamos soberbios, altivos, cuando teníamos ira, lo que sea. Después vamos a recoger el fruto, y le aseguro que ese fruto no nos va a gustar. Por eso entonces algo que tenemos que ir a dejar. Si usted de pronto siente que su corazón está rebelde, está soberbio, vaya iglesia, vayamos delante del Señor en rodillas y le decimos, Señor, yo he sido rebelde, perdóname Señor, tengo rabia en mi corazón, me siento soberbio, Señor, te entrego esta carga, te entrego esta soberbia, porque si no la entrega, entonces va a haber muchísimas dificultades, ¿verdad, pastor? Así es, amada pastora. Por eso es tan importante saber que el poder de lo que nosotros hablamos da vida o da muerte. Nuestra boca da vida o da muerte a través de nuestras palabras. Por eso la pastora nos decía, de la abundancia del corazón habla la boca. En lo que hay en nuestro corazón debemos empezar a sacar esa soberbia, esa arrogancia, esa mentira, esa altivez, que este pueblo de Moab era esto, era muy altivo, dice la palabra del Señor, era arrogante, era soberbio y terminó en una destrucción. Hoy en día usted no escucha solo la historia que existió el pueblo de Moab, pero hoy no hay una nación de Moab, no, ya no la hay, porque fue soberbia. Pero sí hay una nación de Israel que se humilló en la presencia del Señor, a pesar de los errores, a pesar de que se alejaban a Dios, se humillaban y Dios los restauraba, Dios los levantaba. El libro de Jueces es extraordinario. Cada vez que un juez se levantaba, buscaban a Dios, el pueblo eran prosperado y pasaban los años, moría este rey o aquel juez, y nuevamente el pueblo se alejaba y volvían las personas vecinas a venir a tenerles cautivos. Por eso es tan importante saber que para nosotros el humillarnos delante de la presencia del Señor es tan importante en nuestra vida. Por eso cada uno de nosotros podemos humillar nuestros corazones delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo. La promesa del Señor es que nos dejaba otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a ayudar en nuestra oración, Él nos va a ayudar en todos nuestros caminos, Él nos va a ayudar en todo lo que emprendamos. Por eso es tan importante para nosotros saber que el humillarnos delante de su presencia
Él nos restaura, Él nos levanta. Por eso dice la palabra, el sabio Salomón dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, cuando nosotros tememos a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene, nos empieza a enseñar cómo nosotros podemos salir. Ese pueblo de Moab no salió de la adversidad, siguió en la adversidad, siguió practicando esas cosas y por eso terminaron derrotados y hoy no existe esa nación. Y cuando nosotros queremos restaurar nuestra vida, cuando queremos restaurar todo nuestro ser, tenemos que reconocer al Señor, ir a través de la adoración, de la alabanza, a través de ese momento entramos que abre un momento solemne, un momento maravilloso, una atmósfera gloriosa donde el Espíritu Santo nos hace orar, nos hace quebrantar, nos hace reconocer muchas cosas que nosotros mismos no conocíamos y empieza Él a hacer esa obra maravillosa. Por eso nosotros podemos encontrar que el corazón de hombres y mujeres altivos, con soberbia, con arrogancia, terminaron en grandes adversidades. Acordémonos de ese esposo de Abigail, Nabal, acuérdense, este hombre era arrogante, perverso, y con esa perversidad y esa arrogancia terminó muriendo a causa de que cuando se enteró de las cosas que iban a pasar, se asfixió y se atoró y murió por causa de la arrogancia, por causa de la adversidad, por causa de no humillarse, por causa de no ser generoso, por causa de no tener la palabra del Señor en sus corazones. El mismo rey Nabucodonosor fue llamado por Dios, fue bendecido por Dios, y cuando se llenó de altivez, cuando se llenó de orgullo en su corazón, se alejó de la presencia del Señor. Al alejarse de la presencia del Señor, empezó a decir que todos los reinos fueron construidos por él, y Dios lo termina bajando hasta el nivel de estar con los animales, pastora. ¿Y qué me dice Faraón, pastor? Faraón, un hombre que no oía a nadie sobre él y no quiso escuchar la voz de Dios y fue rebelde, fue soberbio. Mire cómo terminó. Entonces nos damos cuenta que esto lo único que hace es destruir a un ser humano. Amén, amada pastora. Iglesia, la soberbia, la altivez, la arrogancia son cosas que Dios odia. Dice, Dios odia, porque mire el sinónimo de aborrecer, aborrezco, es un sinónimo, es odiar. A Dios no le gusta la soberbia, a Dios no le gusta. Dice que al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde de corazón está Él muy cerca de este hombre, de esta mujer que se humilla ante la presencia del Señor. Por eso la humildad en nuestras fuerzas es difícil hacerlo por nuestra cultura, por muchas cosas, pero permita que el Espíritu Santo de Dios entre a tu corazón hoy, que Él gobierne su ser, que Él le enseñe a gobernar sus actos, porque nosotros no podemos mirar a un hermano con altivez, con soberbia, con arrogancia, porque no estamos manifestando el amor del Señor. El manifestar el amor del Señor es cuando nosotros lo miramos a todas las personas con humildad, todas las personas que son hijos de Dios, y si son hijos son hermanos, o sea, tener ese nivel de hermandad, de familia. Por eso Dios es un Dios de familia, es un Dios que le gusta, por eso es un solo Padre, por eso tenemos un hermano mayor, dice la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos un hermano mayor es porque nosotros somos hermanos en Cristo. Y al ser hermanos en Cristo tenemos la misma bendición del Señor, y por eso tenemos que estar unánimes todos nosotros. Vamos a orar para que Dios saque de nuestros corazones aquellas cosas que no están de su agrado. Padre Nabucodonosor, Padre Nabal, esa nación de Moab, aún Nínive se apartaron de ti, Dios. Pero cuando Nínive el rey escuchó, él se humilló, fue a la oración, reconoció la soberbia, la arrogancia, esas cosas que tú odias, la perversidad de la boca, lo que habla mal la boca perversa, esa boca que habla siempre equivocadamente. Dios, hoy entregamos nuestros sentimientos, entregamos esas pasiones que tenemos de emociones al hablar, donde nos equivocamos. Quizás hablamos cosas de mentiras, quizás estamos en silla de escarnecedores, quizás hablamos mal
Quizás pronunciamos las cosas mal. En nuestras fuerzas no hemos podido cambiar, pero te pedimos, Espíritu Santo, que venga y nos ayude en este tema, que nos ayude a cada uno de nosotros a salir adelante. Y te pedimos que nos enseñe a seguir orando para encontrar esa revelación gloriosa, que tu Santo Espíritu nos enseñe a estar humillados delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos orando para que Dios siga obrando a favor de cada uno de nosotros. Vamos a pactar también con el Señor. Hay nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto en la cajita de fe, y oramos porque sabemos que esta semilla es una semilla que se va a multiplicar. Padre, esa semilla que colocamos en la cajita de fe, que el próximo domingo también pactaremos contigo aquí en Casa Roca Restauración, es una semilla que regresa para nosotros buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios lo continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz maravillosa del Señor Jesús esté todos los días de nuestra vida en cada uno de nosotros, y los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca de Restauración, donde tenemos ese maravilloso encuentro con Dios. Bendiciones, iglesia.